Quiero empezar con una cita de Arthur Pink, que dice lo siguiente: qué bendición es oír a un santo experimentado, que ha caminado mucho tiempo con Dios y ha disfrutado de su íntima comunión, derramar su corazón ante Él, ante Dios, en adoración y súplica. Pero, cuánto más bendito sería escuchar las oraciones de quienes acompañaron a Cristo en persona durante los días en que estuvo en la tierra. Y si alguno de estos apóstoles aún estuviera aquí en la tierra, qué privilegio deberíamos considerarlo, oírlo, entregarse a la oración. El privilegio sería tan grande que la mayoría de nosotros, para escuchar a uno de los apóstoles entregarse a la oración, tan grande sería el privilegio que la mayoría de nosotros estaría dispuesto a pasar por muchos inconvenientes considerables y a viajar distancias largas para tener este privilegio. Y si nuestro deseo se cumpliera, con cuánta atención oiríamos sus palabras y con cuánta diligencia buscaríamos atesorarla en nuestros corazones, en nuestras memorias. Bueno, no se requiere tales inconvenientes ni tales viajes. Al Espíritu Santo le ha complacido dejarnos constancia de varias oraciones apostólicas para nuestra instrucción y para nuestra santificación. Y un pasaje así queremos considerar esta mañana. Se trata de la oración de Pablo. Y creo que nos enseña mucho acerca de qué cosas debemos orar por la iglesia, pero también con qué corazón debemos orar. Entonces, acompáñeme a 1 Tesalonicenses, capítulo 3, los versículos 9 en adelante. 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 9 hasta el 13, dice así la palabra del Señor. Pues, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes, según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver el rostro de ustedes y que completemos lo que falta a su fe? Ahora, pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a ustedes. Que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Entonces, el contexto de estos versículos, recordamos que Pablo, Silas y Timoteo tuvieron que salir apresuradamente de la ciudad de Tesalónica debido a la persecución y la oposición que se levantaba contra ellos. La iglesia fue en ese entonces una iglesia muy joven que recientemente Pablo y el equipo misionero habían fundado. Entonces salieron apresuradamente de la ciudad y ahora los oponentes de Pablo y de los misioneros usaban esta oportunidad para calumniar a Pablo y su equipo, diciendo que a estos hombres no le importaba la iglesia, que eran meros charlatanes, sin interés en la iglesia, que buscaban solo su propio provecho en ellos. Y ante esta persecución, de hecho también fue imposible de regresar, dice Pablo, a la ciudad, y preocupados por los creyentes, Pablo decide quedarse en Atenas y envía a Timoteo de vuelta o de regreso a la ciudad, y así fortalecer y animar a los
a los creyentes. Y también para informar a Pablo acerca de la fe, acerca de la condición de la iglesia. Entonces, Timoteo regresa más tarde de Tesalónica, se reúne con Pablo y le informa acerca de la iglesia. Pablo se encuentra en ese tiempo en Corinto y ahí es cuando Timoteo se encuentra con Pablo y le da el reporte de la iglesia. Y el informe de Timoteo, dice Pablo, le reavivó, le consoló a su corazón, le dio ánimo en medio de sus propias aflicciones. Vayan conmigo los versículos 6 al 8. Dice así, versículos 6 al 8. Pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha traído buenas noticias de su fe y amor y de que siempre tienen buen recuerdo de nosotros, anhelando vernos como también nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados respecto a ustedes por medio de su fe. Porque ahora sí que vivimos si ustedes están firmes en el Señor. Entonces, este es el contexto del pasaje que vamos a considerar esta mañana. Y quiero dividir el pasaje en dos puntos. El primero es la gratitud de Pablo y el segundo, la oración de Pablo. Entonces, primero el versículo 9, la gratitud. Y leo el versículo 9. Pues, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes? La palabra que se traduce como dar transmite la idea de quedar en deuda con alguien o de liquidar una deuda. Es como que Pablo está diciendo, yo no encuentro palabras suficientes para liquidar esta deuda de gratitud que tenemos delante de Dios por todo el gozo que Él nos ha dado por el informe de Timoteo. Yo no sé cómo expresar la gratitud. Estamos en deuda con Dios por el gozo que nos ha dejado experimentar por el reporte de Timoteo. Y por eso no sé cómo expresar mi gratitud con palabras, dice Pablo. Y por eso se hizo la pregunta retórica, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes? Importante notar, es notar que Pablo sabía que era Dios la fuente de la firmeza de estos hermanos. Si ellos se mantenían en pie en medio de la persecución, únicamente era por el poder y la gracia de Dios, de que ellos seguían firmes en su fe. Y Pablo sabía que toda su gratitud por el progreso espiritual se debía a Dios. Entonces Pablo da gracias a Dios. Bueno, vayan al capítulo 2, versículo 13. Versículo 13 del capítulo 2. Por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. ¿A quién da gracias Pablo? Damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Entonces, ¿a quién da gracias Pablo? A Dios. Pablo agradece a Dios por haber obrado en los hermanos de Tesalonicenses para que recibieran la palabra de Dios como la palabra de Dios. Entonces, Pablo reconoce y afirma que es Dios quien afirma la fe, es Dios quien hace perseverar a los creyentes. Versículo 9. Vuelvo a leer. Pues, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes?
Entonces Pablo da gracias a Dios, alaba a Dios por la fe de estos hermanos. ¿Y quién se lleva la gloria? Dios. Únicamente es Dios quien se lleva la gloria. Y eso cada creyente debería y debe reconocer que es Dios quien da la fe. Y es Dios que da para que tú y yo pudiéramos creer. Dios tuvo que trabajar en nuestro corazón para que pudiéramos creer, como dice Pablo en el capítulo 2, versículo 13, para que recibiéramos la palabra de Dios como la palabra de Dios. Entonces, si los misioneros tuvieron el valor de ir a Tesalónica a predicar el Evangelio en medio de tanta oposición, tampoco era para dar la gloria a los misioneros, sino a Dios, quien le dio el valor a los misioneros de predicar. Y vayan conmigo al capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice así, capítulo 2, versículo 1 y 2. Porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor. Miren, confiados en nuestro Dios, de hablarles el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. ¿Qué tanto valor que tiene Pablo, no? ¿O en quién confiaba? Confiaba en Dios. Habían sido maltratados, pero igual confiaban en Dios, no confiaban en sí mismo. Entonces, para que los misioneros predicaran el Evangelio en Tesalónica, Dios le dio el valor. Dios se lleva la gloria. Para que los tesalonicenses creyeran el Evangelio, Dios tuvo que trabajar en ellos. Para que aceptaran la palabra de Dios como la palabra de Dios. Dios se lleva la gloria. Y ahora Dios sigue obrando en ellos para que permaneciesen firmes en medio de las persecuciones y oposiciones, en medio de dificultades en las cuales ellos estaban enfrentando a causa de su fe. ¿Y quién se lleva la gloria? Dios se lleva la gloria. Y Pablo estaba tan agradecido que al expresar su gratitud y su gozo, que no sabe cómo expresar su gozo. Como dice el versículo 9, ¿cómo podemos agradecer a Dios por todo el gozo que nos alegramos por causa de ustedes? Dice Pablo. Y yo quiero usar estos tres subpuntos para animarnos a agradecer a Dios. Y les quiero mostrar por qué es importante agradecer a Dios. Pero antes vean el capítulo 1, versículo 5 y 6. Porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Entonces, para que los misioneros se fueran a Tesalónica a predicar el Evangelio, y para que ellos recibieran la palabra del Evangelio como la palabra de Dios, ¿qué tenía que pasar? Dios tenía que obrar. Para que tú y yo recibiéramos la palabra de Dios y la creyéramos, ¿qué tuvo que pasar? Dios tuvo que obrar en ti y en mí para que recibiéramos la palabra como la palabra de Dios y la creyéramos. Y para que sigas firme en la fe, Dios te sostiene y te mantiene firme. Para que cada uno de estos hermanos esté aquí, es por la gracia de Dios. Para que tú estés aquí, es por la gracia de Dios. Para que la iglesia exista, es por la gracia de Dios. ¿Y para qué? Para que Dios se lleve toda la gloria.
toda la gloria es de Él. Y cuando no agradecemos a Dios, estamos siendo ingratos con Dios. ¿Por qué? Porque no estamos reconociendo la obra de Dios que Él está haciendo en medio de nosotros y en nosotros. Y Pablo había reconocido la obra de Dios en medio de la iglesia de Tesalónica. Había reconocido la obra de Dios, aunque no era perfecta, no era una iglesia perfecta. Pablo agradece a Dios por su obra en ellos, a pesar de su necesidad de seguir creciendo. Lo que veremos más adelante. Entonces Pablo reconoce y agradece a Dios por su obra en la iglesia de Tesalónica, pero al mismo tiempo reconoce que tiene la necesidad de crecer, seguir creciendo, seguir madurando. Y eso nos lleva al segundo punto, la oración de Pablo, versículo 10. Dice el versículo 10, según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver el rostro de ustedes y que completemos lo que falta a su fe. Hay dos cosas en este versículo que quiero analizar. Una petición y un propósito. Una petición para que Dios les permita regresar a Tesalónica con el propósito de completar lo que falta a su fe. Entonces el versículo 10 también se parece mucho al versículo 11 y 13, porque en el versículo 10 vemos la petición de Pablo de regresar a Tesalónica. Lo mismo vemos en forma de un anhelo en el versículo 11, en otras palabras, como un anhelo. Y lo que en el versículo 10, la petición, en la última parte del versículo 10, el propósito y básicamente en otras palabras, el anhelo de Pablo en versículo 12 y 13. Entonces, versículo 10, la petición. Dice, según oramos intensamente o con gran insistencia de noche y de día. Entonces Pablo dice, oramos constantemente, fervientemente, una oración intensa de noche y de día. ¿Y saben por qué Pablo oraba intensamente de noche y de día por esta petición? La meta final de su oración era completar lo que faltaba en su fe. Completar o suplir la instrucción que le faltaba. Porque Pablo sabía que fue Satanás que se le había opuesto o interpuesto en su camino. Recuerden el capítulo 2, versículo 18, dice así, ya que queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Entonces, Pablo estaba muy consciente de la obra de Satanás, para que él no pudiera regresar a Tesalónica. La palabra impedido, dijimos hace unas semanas, que es un término militar que se refiere a cavar una trinchera y así obstaculizar un camino para que un ejército enemigo no pueda avanzar. Y así dice Pablo, así Satanás nos obstaculizó el camino para que no podamos regresar. Y ahora Pablo está muy consciente de esta guerra espiritual que se libra y Pablo pide a Dios que quite todo obstáculo en medio para que ellos puedan regresar a Tesalónica. De hecho, Satanás sigue oponiéndose a la verdad. Se opone al Evangelio y al avance del Evangelio de todos modos, con tal que engañe a cualquiera. Se opone a la verdad, quiere frustrar el progreso del reino, el progreso del Evangelio. Tal como un ejército enemigo busca trastornar el avance de otro ejército. Obviamente Dios está por encima del poder de Satanás y lo controla todo. Pero eso no nos exime o no nos libra de la responsabilidad
de estar orando intensamente por el progreso del Evangelio. Y justamente eso llevó a Pablo a orar intensamente por sus hermanos. Y eso nos enseña que nosotros como iglesia y cada creyente en particular necesitamos orar para hacer la obra de Dios. Porque tenemos un enemigo poderoso que no nos va a plantar oposición. Tenemos un enemigo muy poderoso. Pero es Dios quien gobierna todo. Y ni Satanás puede hacer algo sin que Dios le permita. Es que cuando tú oras, tú estás reconociendo que tú dependes absolutamente de Dios. Tú reconoces que en tus propias fuerzas no puedes luchar con el enemigo. Necesitamos depender de Dios, del Señor, para que podamos hacer la obra de Él. Y la única arma que tenemos en esa guerra es la oración. O sea, es el arma que tenemos es la oración. Es pedir a Dios a que Él nos ayude. Tal como lo hacía Pablo. Servimos a un Dios todopoderoso. Es Dios quien gobierna todo. Es Él que controla todas las cosas. Y noten, para el bien de sus hijos. Y en medio de mucha dificultad, es Dios nuestra esperanza y nuestro gozo. Es Dios. Entonces, en medio de muchas dificultades y oposición, podemos y debemos orar a Dios, porque Él controla absolutamente todo. Y este deseo de volver a ver el rostro de los hermanos, Pablo lo expresa en el versículo 11. Versículo 11 dice así: ahora, pues, el mismo Dios y Padre nuestro, y Jesús nuestro Señor, dirija nuestro camino a ustedes. Pablo dirige sus oraciones a Dios Padre y al Señor Jesucristo, expresando el deseo de que tanto el Padre como el Hijo actuaran para responder a su petición. Y también eso enfatiza la igualdad de Dios Padre y Jesucristo. Pablo está orando a Dios y a Jesús. Jesús es Dios. Noten el versículo 11. En la Reina Valera de 60 dice así. Yo creo que es una traducción más literal de este versículo. Dice así: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y hay un aparente error gramatical. Solo un aparente error. Él mismo aparece y el verbo dirija están en singular. Pero el sujeto está en plural. Dios y Padre, nuestro y nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay dos sujetos, pero el verbo está en singular. Y le voy a dar un ejemplo. Karsten y Laura vienen al culto. Entonces, viene debería ser en plural. Vienen. Gramaticalmente sería incorrecto, porque hay dos sujetos, entonces el verbo debe estar en plural. Pero en este caso no está mal, porque se trata de la deidad. El Padre y el Hijo son uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo subsisten en una sola esencia divina. 3 personas, pero un solo Dios. De hecho, lo mismo vemos en 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 16.
y que nuestro Señor Jesucristo mismo, y ahí intercambia el orden, ahora primero Jesucristo y después el Padre, y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios, nuestro Padre, que nos amó, está en singular, y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele sus corazones y los afirme en toda obra y palabra buena. Entonces, de nuevo, está en singular. El verbo está en singular. Entonces, hay tres personas en la Trinidad, pero hay un solo Dios. No hay tres dioses, no hay. Tampoco Dios se revela una vez como Dios Padre y la otra vez como Dios Hijo y otras veces como Dios Espíritu Santo. Es solo un Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y esto ha sido atacado a lo largo de la iglesia, de la historia de la iglesia. Siempre la iglesia lo ha rechazado. Y es fundamental que lo entendamos. ¿Por qué? Porque nadie puede ser salvo si no cree que Jesucristo es Dios. Dice Jesús en Juan capítulo 5 versículo 23, el que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Y dice en primera de Juan capítulo 2 versículo 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces Pablo dirige su oración a Dios y a Jesucristo en igualdad. El Padre y el Hijo son igualmente soberanos y están en perfecto acuerdo en todos los asuntos. Y el Padre y el Hijo son uno. Entonces podemos decir, o es en la gramática divina es correcto que Pablo pida al Padre y al Hijo o al Señor Jesucristo que dirija su camino de vuelta a Tesalónica. De hecho, Romanos 8 indica que el Espíritu Santo también está en perfecto acuerdo. Dice en el versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, dirija conlleva la idea de preparar un sendero recto y suave con los obstáculos eliminados. Hasta este momento fue imposible para Pablo regresar a la ciudad de Tesalónica, porque Satanás lo había impedido. ¿Y qué fue lo que Pablo quería hacer? Versículo 10, que completemos lo que falta a su fe. Entonces, estos hermanos estaban andando bien. Pero igual, Pablo sabía que necesitaban crecer, necesitaban seguir creciendo y madurando espiritualmente. Y aunque Pablo había visto la gracia de Dios obrando en medio de ellos, también veía la necesidad de crecer y madurar. Y creo que eso es un buen equilibrio que nos da. Queremos ver la obra de Dios que Él hace en medio nuestro y ser agradecidos a Dios por ello, pero al mismo tiempo queremos seguir creciendo y madurando espiritualmente como iglesia. Y tenemos muchas razones por agradecer a Dios. Pero aún nos falta mucho para llegar a la meta, que es ser como Cristo. Nos falta madurar, nos falta crecer en conocimiento de Él, de Cristo, nos falta crecer en nuestro amor unos con otros, nos falta crecer en muchas cosas. Pero debemos ser agradecidos y al mismo tiempo querer más de Él, conocerle más, amarle más. Debemos ser agradecidos sin caer en la complacencia. Y de esta manera estaba orando Pablo. La misma idea aparece en el capítulo 4, versículo 9 al 10.
Pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros, porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más. Entonces, no hemos llegado a la meta. Así cuando vemos la meta que es Cristo, eso nos permite correr la carrera y no caer en la complacencia. Ahora, Pablo quería regresar a la iglesia de Tesalónica porque sabía de la necesidad de seguir creciendo y cómo quería Pablo completar lo que faltaba a su fe. Pablo quería ampliar su conocimiento de Dios a través de la verdad que él había revelado, lo cual al mismo tiempo ampliará su confianza en Dios y los permitirá caminar con mayor obediencia a la voluntad de Dios. Y eso significa que Pablo los alimentara con las escrituras para que maduren con o por ella. Miren lo que dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Versículo 12. Que el Señor los haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes. Es interesante la oración de Pablo, porque recién vimos que la iglesia amaba, que la iglesia practicaba el amor unos con otros, en el versículo 9 y 10 del capítulo 4. Pero Pablo pide en oración a que crezcan y abunden en amor. ¿Y amor por quién? Noten el versículo 12. Unos con otros y para con todos. No solo a los cristianos. Incluso a los no cristianos, incluso a los enemigos del evangelio. ¿Y el ejemplo? ¿Cuál es el ejemplo? El versículo 12 dice, Pablo dice, como también nosotros lo hacemos para con ustedes. Así como los hemos amado, dice Pablo. ¿Cómo los había amado? Saliendo de Éfeso, siendo ahí azotados, recién liberados de la cárcel, llegaron a Tesalónica. ¿Y cómo los habían amado? Vayan de nuevo al capítulo 2, versículo 1 al 2. Porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Los habían amado cuando eran extraños, en medio de oposición, llevándoles el Evangelio, preocupándose más bien por el bien espiritual de ellos que por su propio bien. Pero los seguían amando, dice Pablo. Miren nuestra vida, dice Pablo. Miren nuestra vida, así como los amamos. Amen a todos. Dios quiere que nos amemos, hermanos. Unos a otros. ¿Cómo? Como Pablo, Silas y Timoteo. Amaban. Y indudablemente necesitamos crecer en amor. Y de hecho, la meta es llegar a amar como Cristo amó. Dice Pablo, imítame a mí como yo imito a Cristo. Entonces la meta final es llegar a ser como Cristo, llegar a amar como Cristo. Esa es la meta.
Pablo pide a Dios que los haga crecer y abundar en amor. Entonces, ¿quién es el que da la capacidad de amor? Es Dios. Dios da la capacidad de amar. Y dice el versículo 12, que el Señor los haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos. Dice que el Señor los haga crecer, pero luego en el capítulo 4, versículo 10, dice, los exhorta y dice que abunden en ello. Entonces el amor es un don de Dios, pero al mismo tiempo es un deber que tú y yo tenemos. Entonces, ¿es Dios quien nos hace crecer en amor o somos nosotros los que debemos crecer y abundar en amor? Son ambos. El amor es fruto del Espíritu Santo y también tenemos la nueva naturaleza, la nueva identidad en Cristo y somos capaces de amar, pero al mismo tiempo somos responsables de crecer y abundar en amor. Decía Martín Lutero que mientras más ama a una persona, más se acerca a la imagen de Dios. Y miren lo que dice el apóstol Juan en su primera carta. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces la meta es llegar a amar como Cristo. Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Créanme, hermanos, nunca llenaremos la medida de amor de este lado de la eternidad. Pero ¿qué va a pasar cuando avanzamos hacia esa meta? ¿Qué va a pasar? Versículo 13. A fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Y dice Sugel Michelén en una de sus prédicas que el medio de afirmar nuestros corazones, el medio de crecer en santidad es amarnos mutuamente. Y hay una conexión, dice, entre la santidad y el amor. Y sigue diciendo, ser santo no es otra cosa que parecerse cada vez más a Dios. Y Dios es amor. Entonces, cuando más crezcas y abundas en amor, más te parecerás a Dios. Y mientras más te parecerás a Dios, más santo serás. Ahora, el anhelo de Pablo no solo era que crecerán en amor y santidad, lo que Pablo anhelaba es que ellos sean hallados irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre. Lo que Pablo anhelaba por estos hermanos es que cada uno de ellos sea hallado irreprensibles en santidad delante de Dios. Cuando Cristo vuelva a la tierra, será necesario no ser irreprensible delante de hombres. Será necesario ser irreprensibles delante de Dios. Ahora, ya Cristo ha llenado esta medida de amor y santidad en nuestro lugar. Cuando tú creíste en Cristo, su justicia perfecta fue puesta en tu cuenta por medio de la fe. Ahora, Dios te ve y ve a Cristo, ve la justicia y el amor de Cristo. Pero esto no te libra de amar a la gente. Eso no significa que ya no debes amar a todos, como dice Pablo, y seguir en santidad. Esto significa que lo que tiene que ver con tu salvación, ya la vida de Cristo, su amor, su santidad se acreditó en tu cuenta.
Pero tu vida práctica, eso significa, en tu vida práctica, por la obra regeneradora del Espíritu Santo, que te ha regenerado, que te dio la naturaleza de Cristo, ahora tú tienes la capacidad de amar. Y tienes todo para amar de esta manera. Tienes la capacidad y tienes el modelo de seguir. Para que crezcamos y abundemos en amor unos con otros. Como dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para ¿quién? Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vivas para ti, vive para aquel que murió para ti, por ti. La meta es llegar a ser como Él. Hermanos, aprovechemos esta oportunidad en agradecer a Dios por la salvación que nos ha dado. Y no solo ahora, sino siempre. Agradece por tu iglesia, agradece por tus hermanos que hay en la iglesia, por tu salvación, por la salvación de tu hermano, que se mantiene firme en la fe en medio de dificultades. Y sigamos recordando que todos, cada uno de nosotros, necesitamos crecer en santidad, necesitamos crecer en amor unos con otros, necesitamos crecer en amor a Cristo, a su iglesia, a su palabra, también a los no creyentes, que abundemos en amor. Ore por el crecimiento espiritual de tu hermano, pero ora también para que la palabra de Dios avance, para que se predica el evangelio de Cristo en todo lugar. Sabemos que la obra no se hace sin impedimento. Y aun cuando Pablo no había regresado a Tesalónica, se vio cumplido su deseo, como se evidencia en la segunda carta que se escribió después. Y eso debe ser nuestro anhelo. Y reconocemos y agradecemos a Dios por su obra de gracia en la vida de nosotros, en la vida en la iglesia, cada uno de nosotros, pero al mismo tiempo queremos rebosar o como las aguas que pasan por los bordes, por así decirlo, un río, cuando las aguas pasan por los bordes, abundar, rebosar en amor, seguir creciendo. Y quiero leer para terminar 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice así la palabra del Señor: siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo, porque su fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda más y más. Por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios, por su perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que sean considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad están sufriendo. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, te agradecemos por cada hermano que está en la iglesia, Señor. Gracias, Señor, por la obra de la salvación en nuestras vidas. Señor, al mismo tiempo reconocemos que nuestra meta es llegar a ser como Cristo. Y es nuestro anhelo ser semejante
como Cristo, Señor. Ayúdanos. Danos esa pasión de estudiar tu palabra, meditar tu palabra, orar en tu palabra y seguir creciendo en amor unos con otros, con todos, también con los que no te conocen, Señor. Ayúdanos a amarlos y a llevarles las buenas noticias del Evangelio, a que puedan escuchar el Evangelio de Cristo. Señor, gracias por todo. En nombre de Cristo. Amén.